El golpe de Estado de junio de 1943 se produjo en medio de la crisis del conservadurismo, dividido por las tendencias contrapuestas respecto del alineamiento en la guerra, horadado su escaso nivel de consenso social por las transformaciones económicas asociadas con la industrialización y frente a nuevas elecciones fraudulentas. Este golpe fue encabezado por una coalición muy heterogénea de sectores nacionalistas militares, sin participación directa civil, cuyo único punto en común era la oposición al viejo eje conservador liderado por el general Justo, que se había convertido en proaliado, pero había fallecido en 1942. Esta situación le otorga justamente a este golpe una particularidad que no se volvió a repetir en la historia argentina. Entre los sectores golpistas también había corrientes de oficiales y suboficiales medios, que no eran los generales, sino los llamados coroneles. Expresaban una ideología vinculada al nacionalismo económico. Dicha corriente tenía vínculos con los militares ingenieros que bregaron por la ampliación de las inversiones ligadas a emprendimientos productivos para alcanzar mayor autonomía nacional. En su momento, el líder de esa corriente fue el general Savio, quien promovió la creación de un complejo sidero-metalúrgico nacional. En este punto, es necesario realizar una precisión. Las Fuerzas Armadas constituyen uno de los principales instrumentos del Estado, y ese Estado es el instrumento de dominación de la oligarquía y de los sectores proimperialistas. Al mismo tiempo, en momentos de crisis aguda como la que se vivía en aquel período, momentos excepcionales como los que estamos analizando, también surgieron en su seno corrientes nacionalistas reformistas que buscaban acceder al poder del Estado para lograr mayor independencia económica. Este no fue solo un fenómeno de Argentina, sino de gran parte de América Latina, los llamados nacionalistas latinoamericanos, encarnados por lo general en corrientes militares secundarias, pero que a veces lograron posiciones de poder. Constituían corrientes militares cuyo nacionalismo de tipo popular, es decir, que concebía la autonomía económica del país, apoyados en el pueblo, se inspiraron en los postulados del viejo irigoyenismo y expresaban a esos nuevos sectores que cobraron fuerza con la industrialización. En los gobiernos militares, que se sucedieron entre 1943 a 1946, se manifestaron todas las contradicciones políticas que ya existían bajo el periodo oligárquico conservador. En un primer momento, durante la presidencia de Ramírez, predominó la corriente militar nacionalista, oligárquica y tradicionalista, expresión de corrientes terratenientes, pero que, en su seno, coexistía con militares partidarios de Alemania y del Eje. Sin embargo, de este gobierno también formaron parte pro-aliados, como el ministro de Hacienda Santamarina o el ministro de Relaciones Exteriores Storni. Los acuerdos secretos, los fallidos contactos con Estados Unidos y las tensiones con Inglaterra finalizaron con un escándalo por el intento de compra de armas a los alemanes a inicios de 1944. Ramírez justamente intentó reposicionarse ante las presiones norteamericanas y en enero del 44 la Argentina rompió relaciones con el eje nazifascista. Esto no alcanzó y luego de su renuncia asumió la presidencia el general Farrer y creció de este modo la influencia de Perón, que entre 1944 y octubre del 45 se desempeñó simultáneamente como secretario de Trabajo y Previsión, luego también ministro de Guerra y finalmente vicepresidente. Estos cargos le permitieron manejar los ascensos en el ejército y de este modo disputar el control del mismo a la corriente nacionalista oligárquica, proalemana, profranquista, fascista, tradicionalista, que era el otro sector que pretendía comandar el proceso político abierto. En este periodo, marcado por los tiempos, alineamientos y resultados de la Segunda Guerra Mundial, se agudizaron las tensiones con Estados Unidos, con los sectores opositores dentro de las Fuerzas Armadas y con la oligarquía y el capital extranjero. Le resultaba inadmisible la persistencia de la neutralidad argentina,
el tipo de vínculo que Perón fue construyendo con un amplio sector del movimiento obrero y con los sectores populares del campo, y el crecimiento de su prestigio, popularidad e influencia. Finalmente, en octubre de 1945, movilizaciones militares y presiones cristalizaron en un golpe dentro del golpe. Se rebelaron las tropas de Campo de Mayo a cargo de Ábalos y le exigieron al presidente Farrell que destituya a Perón de todos sus cargos y lo ponga en prisión. El 9 de octubre, Perón fue destituido y enviado preso a Martín García. Bajo estas nuevas condiciones, los sectores más reaccionarios comenzaron a tejer una salida posible a la situación política. Por un lado, estos sectores de la élite y los partidos democráticos pidieron el traspaso del poder a la Corte Suprema, lo cual no hizo más que reforzar el abismo que los separaba de los sectores populares. Por un lado, porque la Corte Suprema estaba conformada por los señores oligarcas que empezaron a organizar un nuevo gabinete, sino que además, porque esa Corte había convalidado todos los actos de la dictadura de 1930 en adelante. Así, además, se avisoraba una ola de revanchismo patronal sintetizada en la famosa frase «Andá a cobrarle a Perón», cuando la gente quería cobrar su sueldo con aumento. Se iniciaron así días de gran agitación política y social, que condensando los cambios, tensiones y redefiniciones políticas, culminaron con la masiva movilización del 17 de octubre y la liberación del general.